Bueno, ahora seguimos con breves repasos de lo que vimos integrado en el capítulo 6 y el 7, ¿sí? Con algunas ampliaciones y algunas cosas que van a quedar pendientes con Fernando. Eh, bueno, el equilibrio lo dije varias veces, recuerden bien, el ingreso, la idea del equilibrio acá es como también se puede confundir con la identidad contable, ¿no es cierto? En una economía cerrada, acá lo que estamos diciendo es que hay algo en una economía cerrada que va a gobernar, va a llevar al consumo de las familias, a la inversión de las empresas y al sector público a hacer compatibles sus planes con la dotación, con un nivel de producto que está exógenamente determinado. En ese caso, lo que va a hacer eso es la tasa de interés principalmente. Eh, entonces, básicamente tenemos el equilibrio en el mercado de bienes a través de la tasa y por el otro lado habíamos dicho que la tasa también opera como la parte financiera de las unidades deficitarias y superavitarias para equilibrar también eh, la demanda de fondos prestables, digamos así, y la oferta. Está, entonces, hasta ahora la única tasa endógena es R y ahí tenemos nuestra tasa natural en las dos versiones, mercado de bienes, mercado en la parte en el plano del ahorro y la inversión. Entonces, por favor repasen esto, recuerden que la tasa de autarquía es la que se define porque hace igual al ahorro y la inversión o porque hace igual al consumo con el ingreso, digamos, o la demanda agregada hacia inversión y sector público con la dotación de ingresos. ¿Estamos? Entonces eso es importante en cada T, en cada momento del tiempo. Una vez si se abre esta economía, entonces si R, la tasa internacional de interés está por debajo de la tasa de autarquía, significa que al consumidor le sale más barato consumir hoy, dadas sus preferencias, dada que estaba en un equilibrio de consumo e ingresos. Si baja la tasa, lo que hace es baja el precio de consumo presente, por decirlo de una manera, entre las distintas formas que dijimos, y eso hace que altere su patrón de consumo, consuma más hoy y mejore su bienestar, ¿no es cierto? Como ya lo dije varias veces, y se endeude, digamos, en el periodo presente o tenga ahorros negativos y deteriore su posición neta de activos en el periodo 1 y pague en el periodo 2. ¿Estamos? Entonces, recuerden que acá teníamos distintas formas de ver esto. Yo puedo hallar la función de ahorro, ¿sí? La función de ahorro de un consumidor y en el agregado esa función de ahorro, si está solo la familia, tiene que ser igual a cero. Si hay inversión, bueno, tendré que agregar la ecuación de inversión, ¿no es cierto? La otra es que en cada T el consumo tiene que ser igual al ingreso, ¿sí? Entonces ahí de la función óptima de consumo puedo implícitamente definir la RA o RN que hace que el consumo, el plan de consumo sea compatible con la restricción de la disponibilidad de bienes en esta economía. Y la que más desarrollé, que es esta, ¿no es cierto? Que implica... Um, acá hay algo que no está bien. Perdón, eh, esto vamos a corregirlo. Acá, bueno, acá podemos poner un igual, ¿sí? Ahí falta un igual. Entonces reemplazamos los Cs por los Is. Está dado que C es igual a I en autarquía y esto otra vez puedo definir implícitamente nuestra ecuación, nuestra tasa de interés de autarquía. Entonces ahora viene como unos ejercicios de estáticas comparadas, como para ver, dado los supuestos que estamos utilizando, donde tenemos dotación, por ejemplo, de ingresos exógenas, una posición de pleno empleo sería equivalente. Entonces, cualquier cosa que se quiera alterar en una economía cerrada va a tener que expulsar a otra parte, ¿no? Y el tema es entender el mecanismo, pero como un ejercicio
circunscripto por un lado a este a este conjunto de supuestos, pero por el otro lado también como gimnasia para otros tipos de estáticas comparadas. ¿En qué vamos a diferir en los distintos marcos? En el grado de cumplimiento del supuesto de equivalencia ricardiana, es decir, esto que los mercados son perfectos, que digamos que no hay efecto de la política fiscal sobre el ingreso, etc. Entonces, y cuando tenemos un shock, ya sabemos que hay algo clave, que es cómo se percibe el shock en términos de persistencia, ¿sí? Si es algo transitorio o es algo que es más permanente. Entonces hay que tener en mente las ecuaciones que ya sabemos, sobre todo las restricciones de cada grupo de actores y entender un poco, pensar qué hay detrás de esas variables en términos de las conductas que hemos estado analizando. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio es un delta G, ¿sí? Hay un shock de gasto público transitorio, si recuerdo bien, que es financiado, la primera pregunta sería si es financiado con impuestos o con deuda o con emisión. Entonces, en el caso de equivalencia ricardiana, eso sabemos que no importa, ¿está? Porque si vos lo financiás con impuestos, digamos, impuesto de deuda, hasta ahora estuvimos viendo, cae tu ingreso disponible, pero lo que siempre importa en este contexto de equivalencia ricardiana es el valor actual de los gastos. O sea que si vos aumentaste el gasto, ya cambió el valor actual de los gastos. Entonces, si vos te endeudás para financiar ese aumento, sabes que vas a tener más este impuesto que no estás pagando hoy, lo vas a tener que pagar mañana con los intereses de la deuda, que es lo mismo que te recaude con impuestos hoy. ¿Está? Entonces, básicamente, si es, fíjense las formas de analizar acá, de qué ecuaciones tenemos en mente. Por un lado, tenemos el aumento del gasto financiado con impuestos. Entonces, lo primero que digo es, bueno, el ahorro público no varía. ¿Está? Entonces, lo único que pasa acá es que al aumentarse los impuestos hay una caída en el ingreso disponible. Entonces, si hay una caída en el ingreso disponible, ¿sí? Por aumento del impuesto, lo primero que tengo que pensar es, bueno, voy hacia la familia. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Está? Porque fíjense, en esta ecuación se nota bien, es decir, si cae el lado izquierdo de esta igualdad, porque aumenta el impuesto, entonces el punto acá es pensar quién va a absorber esa caída, el consumo o el ahorro, o el ahorro, ¿está? O sea, si me cae el ingreso hoy y es transitorio, la idea es que no ajuste tanto mi consumo y que desahorre o me endeude o lo que sea un poquito para absorber ese shock transitorio adverso sin tener que ir tan volátil con el consumo. ¿Estamos? Entonces, la idea es que el consumo caiga, pero que no caiga tanto como la caída del ingreso disponible, lo que implica que algo tenga que suavizar el ahorro y los stocks de activos netos de la familia. ¿Estamos? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo acá es que el aumento de impuestos se va a distribuir entre C y SP. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la percepción de profundidad de la caída, de la persistencia de la caída, por ejemplo, del grado de capacidad de acceso al mercado, etc., ¿no? Entonces, ahí está la idea del grado de cumplimiento del supuesto de equivalencia ricardiana. ¿Sí? Entonces, en general lo que suponemos es que los impuestos no generan distorsiones, pues está exógenamente dado el ingreso, pero en principio podría generar distorsiones en una curva donde en una economía, quiero decir, en una economía en la que hay producción endógena. A través de, puede ser el mercado de trabajo, que no lo usamos,
pero sí a través de alterar las decisiones de inversión y por lo tanto los ingresos futuros. Entonces, en principio, lo que suponemos es que la I no sufre alteraciones, entonces lo que estamos diciendo es que al caer, una forma de verlo es esta, ¿sí? Entonces al subir G y subir T, entonces dijimos que cae I disponible, porque este sube, y eso hace que tenga que caer el bodoque de C más S. Es decir, en la medida en que C caiga, porque entiende que es permanente, por ejemplo, entonces eso no se va a alterar, pero en principio, como es transitorio, la idea es que esto se desplaza. El ahorro se desplaza para absorber la caída transitoria. Entonces, eso implica que si la economía es cerrada, la tasa sube para evitar que se convalide un déficit, y si la economía es abierta, si tenías un déficit, el déficit se amplía. De acá vamos a acá. Perdón, hasta acá. ¿Sí? Entonces, en este caso dijimos que el ahorro público no variaba porque aumentaban los impuestos. Entonces, en el caso de que sea cerrada, obviamente va a caer I, dado que sube R. Entonces, si la caída del consumo es menor al aumento de impuestos en valor absoluto, entonces la idea es que el consumo va a tener una proporción de ese impuesto, que llamémosle proporción a consumir de corto plazo. Se toma una parte de ese, teniendo en cuenta esto, la percepción de permanencia, de persistencia del shock, etc. Y va a ajustar transitoriamente y en principio va a caer el consumo, el ahorro en la proporción complementaria. Es decir, todo lo que no absorbió la caída del consumo lo va a tener que absorber la caída del ahorro. Y es exógeno, entonces nada. ¿Sí? Entonces de nuevo tenemos, si R es, si la economía es cerrada, entonces la tasa natural de interés o de autarquía tiene que subir y se produce un crowd out del consumo por dos canales, primero la caída de ingresos disponibles, después por la suba de la tasa y también de la inversión. Al punto de que todo eso tiene que, el consumo más la inversión van a tener que caer hasta que absorban el aumento de la presión de demanda de bienes en el mercado de bienes, dado que la producción es exógena. ¿Tá? Entonces es manejar un poco las restricciones, entenderlas tranquilo y ver estas cosas. Entonces, no sé qué es esto. Esto ya lo dije, o sea que básicamente va a haber expulsiones en esos, están interactuando todo lo que es endógeno a R, ¿no es cierto? Y al ingreso disponible en el caso de consumo que recibe el primer shock. ¿Está? Un poco, ya lo dije. Se puede subir R, sube S, cae C por dos vías, ingreso disponible y por vías de el aumento de tasa, y cae la inversión, sube la tasa de autarquía. Hay un crowd-in, en general son sustitutos, ¿está? En el sentido de que compiten por algo, ¿no es cierto? Compiten por I, por el Y, digamos. Si el gasto puede ser que complemente la inversión, por ejemplo, pero en este caso no puede darse ese modelo. Hay sí ciertos tipos de gastos que pueden estar asociados a expansiones de la inversión
o expansiones del consumo, pero en este caso no es posible porque tenemos una restricción agregada. Si es aumentado sin impuesto, entonces tenemos que pensar inmediatamente que tenemos un déficit fiscal en el margen, o sea, o una caída en el ahorro del sector público. Si tenía superávit, cae el superávit; si tenía déficit, aumenta el déficit. Entonces, en este modelo tiene que financiarlo forzosamente con una emisión con deuda, por ejemplo, por algún shock adverso transitorio o por cualquier cosa. Sí, como dijimos, si se cumple perfectamente la equivalencia ricardiana, no va a haber distinción. Entonces, aumentaría, cae el ahorro público. Entonces, como saben que eso va a implicar impuestos futuros, entonces el ahorro privado va a compensar eso y no va a alterar ese aumento del ingreso disponible, porque aumenta el gasto pero no los impuestos, ¿sí? Hacen aumentar el ingreso disponible y no se lo come el consumidor, sino que lo ahorra porque sabe que más adelante le van a caer el látigo. Entonces, en términos generales, el ahorro privado, entonces con una parcial o algún horizonte más complicado, como decimos, equivalencia ricardiana impura, entonces sabemos que cae el ahorro del sector público. ¿Está? Entonces, si la contracción del aumento, digamos, la contracción del consumo, iba a decir, o el aumento del ahorro, no compensa totalmente la caída en el ahorro público o la caída debido al aumento de G sin financiamiento tributario, entonces, sino parcialmente con esta idea de consumo de corto plazo, entonces en ese caso va a tener que caer el ahorro agregado, porque el ahorro total, público más privado, no estuvo compensado toda la caída del ahorro del sector público, y entonces eso tiene que implicar un movimiento de ese otra vez y por tanto una suba de la tasa de autarquía y una caída en los componentes inducidos de la inversión y del consumo. ¿Estamos? Sí, un poco ya lo dije, está. Entonces, el aumento del gasto público necesariamente da exógenamente una parte del producto. Entonces, el aumento del gasto público, si no varía, digamos así, el producto, producto del aumento del gasto, entonces tiene que necesariamente expulsar consumo e inversión. Entonces, para que expulse consumo e inversión, o va a tener que subir mucho la tasa, o va a tener que caer el ingreso disponible y subir la tasa en ambos casos. ¿Estamos? Bueno, y así estos casos lo pueden ver ustedes tranquilos solos, pues ya tienen la estructura. Es decir, lo que yo les recomiendo hacer es simplemente escribir las funciones de cada sector, digamos. Por un lado, las condiciones agregadas. Por un lado, si es una economía cerrada, obviamente, que es más el énfasis final, pero no necesariamente el único. Y después recordar que depende, es el sector público, ¿sí? Es el privado, delta B creo que llamamos, es del privado, que era I menos T menos C, que era delta A creo, ¿está? Y en el caso de la inversión, un poco su función de R, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces, a partir de ahí van haciendo la estática comparada, haciendo las variaciones y tratando de entender para dónde va la economía. El componente de shocks de productividad es un componente interesante, digamos, porque por ejemplo, puede asociarse a estos temas de vaca muerta, por ejemplo,
que de golpe puede producir más, ¿está? Puede producir más mañana si recibe más inversiones, ¿está? Entonces, los shocks de productividad también pueden darse otros shocks positivos, por ejemplo, en términos de intercambio, que básicamente es el índice de precios de los exportados por un país, por ejemplo Argentina, con respecto a los importados. Entonces, básicamente, si mejoran los términos de intercambio, quiere decir que mejora el valor de los productos que nosotros exportamos con respecto a los que importamos, a otros tipos de mejoras tecnológicas o climáticas que puedan empujar al producto con la misma combinación de factores hacia arriba. Si el shock de productividad es transitorio, entonces básicamente ustedes saben que va a ser como un aumento en I transitorio, como ya vimos, y por lo tanto el consumo no se va a subir sobre todo el aumento del ingreso del consumo presente, sino que va a entender que tiene que igualar las utilidades marginales intertemporales en la ecuación de Euler, y por lo tanto básicamente va a querer ahorrar más para poder consumir más en el futuro también, a pesar de que su ingreso futuro no varía, porque es un shock transitorio. Entonces, básicamente el aumento, si hay un shock transitorio, percibido como transitorio, entonces no se consume todo el shock, se aumenta el ahorro, por lo tanto la curva de ahorro se desplaza hacia la derecha, y si estamos en autarquía, entonces eso hace que la tasa de interés caiga, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, decíamos, sube el ingreso por un shock de productividad, va a subir el consumo o subir el ahorro, ¿sí? En proporciones. Entonces, en principio, si es súper transitorio, un movimiento temporal, en cualquier caso sube el ahorro, entonces eso quiere decir que para la misma tasa voy a estar dispuesto a ahorrar más, y entonces la inversión. Entonces paso de esta posición a esta posición. ¿Está? Entonces este desplazamiento hace que aumente la inversión, ¿sí? Tenés mucho ahorro en la economía, pero aumenta el gasto por esta vía y aumenta el consumo un poquito también por la caída de tasas. ¿Está? Tenés estos dos componentes que están empujando la demanda agregada para acompañar el equilibrio del mercado de bienes debido a este shock transitorio. Ahora, con el aumento de la inversión vas a tener un mecanismo real, a diferencia en el caso de dotaciones, para trasladar ese ingreso transitorio al futuro, porque ese ahorro va a inversión, esa inversión aumenta el stock de capital futuro y por lo tanto aumenta el producto en el futuro. Estamos. Bueno, esto ya lo vimos, la tasa de autarquía, ¿se acuerdan? Un poco cuando hay estática comparada de shocks del ingreso, entonces tiene que subir la tasa de autarquía, porque la tasa de autarquía y por lo tanto, si sube el ingreso presente, baja la tasa de autarquía para empujar el gasto de consumo, en este caso solo consumo aparentemente, no hay curva de inversión, para que se mantenga el ahorro en cero. ¿Está? Esas cosas tienen que ir internalizándola de manera de estar tranquilos con estos temas. ¿Está? Esto lo dijimos ya, es decir, cuando yo ahorro, cuando no hay inversión y capital de empresas, no puedo trasladar el consumo, cuando hacíamos el gráfico solo en el consumo presente y consumo futuro. Sin embargo, cuando hay empresas y hay una función de producción endógena, entonces el KT más 1 se puede modificar endógenamente a partir de variaciones en la inversión en el periodo anterior, que se ve afectada por shocks en la familia, porque afecta a su patrón de ahorro, por shocks en tasas, por shocks de productividad futura, etc. Esto también ya lo dijimos. Es importante esto,
están las familias, están las empresas y después hay un proceso de agregación donde todos estos contratos tienen que entrar en un equilibrio, digamos así, general en esta economía, y esto era básicamente el gráfico que expliqué cuando tenés familias en dos periodos y empresas en dos periodos que pueden invertir y generar mayor stock de capital en el periodo